El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Y si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse en el polvo de los pies, como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí. Te voy a traer el alámbrico mejor. ¿Sí? ¿Lo apago? Saludo muy cordial al Padre Sergio. Gracias por permitir que celebrar esta Eucaristía con ustedes, al Ministerio de Música, las personas del altar, a las niñas, el joven de sirven en el altar, a cada uno y cada uno de ustedes, queridas hermanas y hermanos. Como él lo decía, mi nombre es Orlando Olave, soy colombiano. Soy de una región, quizá de algún sacerdote que estuvo aquí hace un tiempo, y lo que me permitió venir hace unos 5 años más o menos. En el 2016 estuve por acá celebrando una Eucaristía con el Padre Oscar Rueda. Y un año después, el Santo Padre me llamó al servicio episcopal. Soy el obispo de una pequeña ciudad en el Pacífico colombiano, se llama Tumaco, es en el límite con Ecuador y obviamente con la costa pacífica colombiana, es en el departamento de Nariño. Y una familia me había invitado y bueno, quise venir estos días después de toda esta locura de la pandemia, aunque todavía estamos, sobre todo en Colombia, seguimos muy golpeados por esa realidad. Yo he perdido 3 sacerdotes en la diócesis, ¿no? Hace 2 meses, y un joven seminarista de 33 años. Desafortunadamente la situación de la salud en Colombia no es buena y bueno, eso hace que muchas personas hayan muerto. Nos encontramos en este domingo número 15, el 15º domingo del tiempo ordinario, y al centro de la liturgia nos encontramos con el Evangelio. El Evangelio es el centro de la liturgia de la palabra, como la consagración es el centro de la liturgia de la Eucaristía. Son como en la música, como esas notas mayores. ¿Cómo se llama la nota mayor? Un do, un sol, como en una partitura, esa nota que va hasta arriba, ¿no? Así es la liturgia. La liturgia nos va llevando poco a poco desde la entrada hasta el Evangelio, y luego de nuevo empieza como esa partitura y nos lleva hasta la consagración. Son como esos 2 puntos mayores de la liturgia. Y el Evangelio, estamos leyendo el Evangelio según San Marcos.
durante todo este año litúrgico leemos Marcos. Y Marcos es el evangelio más cortico. Es el evangelio más corto. 16 capítulos. Es el primer evangelio escrito. No está en la Biblia primero Mateo, pero el primer evangelio escrito es Marcos, por allá hacia el año 62, 64 más o menos. Y en el evangelio hay una intención. Cuando uno tiene en cuenta eso, las intenciones uno puede, frente a una persona tiene mala intención, y uno se da cuenta que esa persona todo lo que hace va en orden a eso. Tiene una intención, quiere buscar fama, quiere buscar dinero, quiere buscar poder. Esa es la intención de la persona. O quiere servir. Y entonces todas sus obras, todas sus actitudes, todas sus palabras, uno las puede medir por ahí. La intención de Marcos en el evangelio es mostrar que Jesús es que Jesús es el Hijo de Dios. Y que ese Hijo de Dios nos trae el reino de Dios. Marcos 1, 34 y 35, si no estoy mal, dice eso. Marcos presenta, este es Jesús, el Hijo de Dios. Conviértanse porque ha llegado el reino de Dios. Y paradójicamente, todo el evangelio de Marcos aparecen esos signos. Muchas veces los discípulos o la gente cercana no lo entendió. Lo vino a entender una persona por allá en el capítulo 14, me parece, cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Recuerdan quién fue? Estaba Jesús en la cruz y un personaje dijo, de verdad, este es el Hijo de Dios. Un centurión romano, un pagano. Y ese es todo el camino. Todo el camino de Marcos es mostrar que Jesús es el reino, Jesús es el Hijo de Dios y con él llega el reino de Dios. Estos domingos, si ustedes lo recuerdan bien, estamos en el capítulo 6. El de hoy fue el capítulo 6, sí. Desde el capítulo 4 más o menos, o el capítulo 5, venimos leyendo una imagen muy bonita de los discípulos, porque entonces Marcos nos presenta también cómo los discípulos fueron descubriendo entre luces y sombras a ese Jesús, entre incertidumbres, y no lo descubrieron tan fácil. Recuerden, hace como 4 domingos iba Jesús por el lago, iba navegando, y ¿qué le pasó al mar? Dice que se embraveció, ¿no? Y entonces los discípulos se llenan de temor. Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? El domingo siguiente aparece ese relato de Jesús con la mujer hemorroísa hace 15 días. Y Jairo hace esa confesión hermosa de fe. Señor mío y Dios mío, sí, no soy digno de que entres en mi casa. Solo di una palabra ella, o la mujer hemorroísa, solo quería tocarle el manto, la orla de su manto. Y el domingo pasado les dice Jesús, oigan, los profetas no son bienvenidos o no les creen en su casa. Todos estos capítulos, 5 y 6 sobre todo, es un capítulo para los discípulos, o sea, para nosotros, para cada uno de nosotros también. Y en medio de esa incredulidad, en medio de ese miedo de los discípulos, si uno pensara hoy en marketing, si yo tengo un staff, un grupo de operarios, y dicen, no, yo eso no entiendo, yo como que no estoy seguro de esa mercancía, perdónenme decirlo de esa manera. Yo como que no creo que eso funcione. Si ustedes tienen una empresa y van a vender micrófonos, y el hombre llega y dice, ala, pero yo no sé cómo funciona este micrófono. A ver, si se lo vienen a vender a usted una persona inexperta, ¿será que ustedes le dan trabajo o se lo compran? No. Ni le compran el micrófono ni le dan trabajo, buscan a otro. Pues Jesús fue un personaje de un marketing muy malo,
Porque consiguió unos vendedores regulares, bien regulares. Unos versículos, como les decía, unos versículos antes, estos tipos se llenaron de miedo. Jesús, ¿qué había hecho en el relato anterior? Había multiplicado los panes y los peces. Pero es que lo importante no es el que vende el producto. Lo importante es el producto. Y vamos a ver al final que sí. Y entonces hoy Jesús les dice, los mandó. De todos modos, Jesús es misericordioso. Como cantamos bellamente en el Salmo, ¿no? El Señor nos muestra su misericordia. Porque también nosotros, quizá a veces somos católicos así como regulares, ¿no? Como que sí, como que no, como que sí creemos. Como medio incrédulos. Le pasa a los jóvenes, ¿no? Bueno, a veces a todos. Cuando estaba en la parroquia en mi ciudad de origen y llegaban personas a confesarse, de pronto jóvenes, gente joven, y me decían, padre, es que yo quiero confesarme porque es que yo dudo. Y yo le decía, tranquilo hermanito, que yo también. Si dudaron los discípulos que tenían al hombre cerquita, que lo tenían de frente, que veían, lo habían visto caminar sobre el lago y multiplicar. Yo con un signo de eso digo, no, este es. Si un personaje viene y me dice, viene y el padre Sergio va y convierte el agua en vino, digo, este es el tipo. Pero los discípulos dudaban. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Pero el Señor, que es misericordioso, como decíamos en el Salmo 84, sigue siendo misericordioso con nosotros. Nosotros estamos aquí, estamos celebrando esta Eucaristía, estamos escuchando su palabra, vamos a acercarnos ahora a la comunión, como dice nuestro amado Papa Francisco, no porque seamos los más virtuosos. La Eucaristía no es un premio para los virtuosos, al contrario, es un refuerzo para nuestra debilidad. Pero Jesús nos llama por pura misericordia. Lo decíamos también en la primera lectura, ¿no? Y quizá también nosotros, como el profeta, decimos, pero no, Señor, yo no. Eso llame a mi vecina, ella reza más. Eso llame a mi vecino, yo joven, no, Señor, yo llame a aquel que tiene cara de santo. No. El Señor nos llama siempre. ¿Por qué? Porque es misericordioso. Porque es bueno. Porque aún conociéndonos, nos llama. Porque Jesús nos decía, un predicador en el seminario nos insistía mucho en esto, un padre formador nos decía, porque Dios nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Muy a pesar de lo que somos, nos llama a nosotros. Y en su infinita misericordia y en su infinito amor y en lo inescrutable de sus designios, nos sigue llamando para que respondamos. Al profeta le dice, vaya, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Al pobre Amós no le fue bien. El domingo pasado también escuchamos esa lectura, que es muy simpática esa lectura. Yo le llamaba el domingo pasado el domingo del fracaso, ¿no? Porque mira, le dice al profeta, es que a veces Dios es simpático, dice, ve, te envío, ellos y sus padres me han traicionado hasta hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío. Imagínense la motivación con la que iba ese profeta. Yo creo que iba súper feliz, ¿no? Ese hombre iba derrotado. Pero los profetas fueron. Por una razón, y insisto en eso y perdónenme que utilice esta imagen. No por el mensajero.
No por la persona que lo llevaba, no es que era el más inteligente. Él le dice, yo soy hijo de pastor. ¿Yo qué voy a hacer? Habían castas religiosas, ¿no? Habían los levitas y los escribas. Este hombre le dice el domingo pasado, yo soy hijo de pastor. Amós también lo va a decir después. ¿Yo quién soy? Pero es que nosotros nos tenemos que convencer de la potencia del evangelio. Esto es la berraquera. Esto es lo máximo. Y le venden a usted cualquier cosa y después usted se da cuenta, no, esto no sirve para nada. Allá ahora en Colombia han salido una serie de publicidades de desinfectantes, ¿no? Todos los desinfectantes ahora sirven para el coronavirus, ¿no? ¿Y qué hace uno? Uno se va a comprarlo. Nosotros a veces somos muy tímidos, somos muy parcos para presentar, ya no para vender, sino para presentar el mensaje. Dudamos. Aún a pesar de nosotros, pidámosle al Señor que nosotros tengamos la fortaleza y la convicción de esa palabra que transforma, de esa palabra que renueva, de esa Eucaristía que nos da vida eterna. Es que nosotros estamos presentando no una cosa para hoy. Nosotros estamos siguiendo no un artista de televisión, un artista de la música, un personaje de Hollywood. Nosotros estamos siguiendo al Señor de señores. Y eso nos tiene que convencer. Claro, el seguimiento no es fácil. Es muy chévere hoy. Hablaba con unos amigos hace unos días del tema de los animales, ¿no? Y por qué hoy las jóvenes parejas dicen, es que mejor tengamos un perro o un gato. Porque es que tener hijos es difícil. Porque la sociedad de hoy sí estamos cayendo en un estilo de vida muy fácil, muy light. Porque al final sí, se quiere el perrito, pero se puede dejar en cualquier lado. Si se muere, pues se compra otro. Los hijos no. A los hijos hay que dedicarles tiempo, En mi tierra, donde trabajo ahora, tenemos una cultura muy difícil frente al narcotráfico. Si han escuchado, la región de Tumaco llegó a tener 24.000 hectáreas sembradas de hoja de coca. O sea, desafortunadamente mucho del narcotráfico que viene hacia México y después pasa a Estados Unidos, se produce en mis tierras, desafortunadamente. Y le insistimos mucho a los muchachos, a los jóvenes, no se dejen obnubilar por esos sueños efímeros. Claro, eso es un joven para estudiar en la universidad de los nuestros, de los míos allá, tiene que luchar mucho. Si se trae un cargamento de coca, se gana 350 millones de pesos por traerlo hasta las costas de México. Eso es, digamos, no es fácil, pero es muy rápido. El mundo de hoy nos presenta a todos nosotros ese tipo de horizontes fáciles. Por eso la iglesia siempre nos pone a nosotros un horizonte. Cuando ustedes entran al templo, si ustedes se fijan qué es lo que ven al fondo, ¿qué ven al fondo? Al crucificado. ¿Cómo así? ¿Por qué no recuerdan a Jesús? Si él ya resucitó, claro que lo sabemos, pero nos presenta al crucificado, porque nos dice que la vida cristiana no es fácil. No podemos pensar nosotros una vida cristiana acomodada a nuestros deseos.
acomodada a nuestros gustos. Este no es el lugar. Este no es el lugar. Busquemos otro lugar. La vida cristiana exige sacrificio, exige esfuerzo, exige perseverancia, exige conversión. Porque Dios nos llama a pesar de nuestra habilidad, pero no se congracia con nuestro pecado. Él nos pide convertirnos. La conversión, pero es un camino que se debe ir haciendo día a día. Pero no dudemos nunca de la misericordia de Dios. No dudemos nunca que Dios siempre nos llama, siempre. Que lo difícil, le preguntaron alguna vez al Papa Francisco en Polonia en el encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud hace 6 años, que qué había pensado cuando él se cayó. Le preguntó un periodista y dijo: no poderme levantar. Lo que le preocupó fue no poderse levantar. En nuestra vida cristiana no nos preocupemos tanto por nuestras caídas, hay que cuidarnos de no caer, pero cuando estemos en el suelo, levantemos los ojos al cielo y digámosle al Señor que nos dé fuerza para levantarnos y seguir confiando en su misericordia y seguir siendo testigos de su amor, seguir siendo testigos del reino, curar a los enfermos, sanar a los leprosos, limpiar a los leprosos, sacar los espíritus inmundos. Les decía el evangelio de hoy a los discípulos: vayan. Esos mismos que un capítulo atrás habían tenido miedo, Jesús les da esa potencia, les da ese mandato, ese envío. Que nosotros también sintamos hoy esa fuerza de Dios, la gracia del Espíritu Santo, que nos transforma y nos renueva siempre, y nos envía a ser discípulos misioneros. Amén.